Hola, buenos días. Buenos días. Estamos un día más acá reflexionando sobre la dosis, un día más meditando, escudriñando en la palabra, un día más aprendiendo de ti, papá, un día más siguiendo tu palabra de vida. Gracias te damos. Gracias por un día más en que nos encontramos aquí en la tierra, desatando, Padre, tu palabra, desatando las malas obras del enemigo, rompiendo con eso que está hecho y volviéndolo lo que no está hecho. Gracias, Padre, te damos. Hoy, hoy nos habla William sobre un tema que es yo soy útil y valioso. Y, y muchos nos cuestionamos, nos juzgamos y muchos pasamos. Y yo me doy cuenta cada vez que busco más en la palabra, cada vez que escudriño más, me doy cuenta de que estoy en el camino. Me doy cuenta de que no soy el único, así como William, así como tantos más que nos hemos preguntado o que nos juzgamos nosotros mismos. Como dice también la palabra, miramos nuestro propio caminar y decimos a veces, yo no sirvo, yo no estoy apto para estar en el Evangelio, para seguir la palabra de Dios, yo no soy útil, eh, no puedo servir así a Dios, yo no, y te cuestionas a ti mismo. Y sabes qué, cuando empiezas a observarte, porque estás observando tus propios pasos, como dice la palabra, estás en el buen caminar. ¿Por qué? Porque no estás mirando dónde va a tropezar el otro, sino estás mirando cómo no tropezar tú, estás mirando cómo enderezar más tu caminar, estás mirando la viga que hay en tu propio ojo, estás siguiendo la palabra de Jesús, estás en un buen camino. Ese análisis que estás haciendo de ti solo significa que estás en un buen camino. Y en, en el mundo vemos a diario situaciones. Yo soy de los que he visto tantas cosas. Yo he visto narcotraficantes convertirse y predicar el evangelio. Yo he visto hechiceros, satanistas, de los más malos, conocer la verdad y la verdad hacerlos libres y predicar el evangelio. Yo he visto enfermos que han ido a todo y cuanto brujo hay. Han ido a los lugares donde más se desata la brujería, en México, en Cuba, en lugares de esos que se sienten pesados, como se dice, y no han podido deshacer la obra del diablo. Porque también dice la palabra, cuando decían que Jesús echaba fuera demonios por, porque él trabajaba con demonios, y dice la palabra que cómo pues va a tentar el diablo contra sí mismo. Lo dice con otras palabras, no tengo la cita delante. Decían que echaba demonio fuera por el demonio de Belcebú. Y yo te voy a... Y la palabra no se contradice nunca. Dice la palabra que cómo pues iba el diablo a atentar contra su propia casa. Entonces, he visto personas enfermas que han ido a todo y cuanto diablo hay y no han podido ser libres. ¿Sabes dónde han sido libres? Han sido libres en una iglesia, han sido libres en Oasis Vida con el pastor, con ese pastor que muchas veces también el mundo ha señalado, con el pastor Jaime Román. Ha sido libre, no por glorificar ni exaltar hombre, porque también dice la palabra, que lo vamos a ver más adelante, que para que nadie se gloríe de sí mismo, sino de el Señor. Pero ¿cómo fue libre esa persona? A través del nombre de Jesús, a través del evangelio de Jesús, salió caminando por la iglesia. Es decir, que he visto tantos testimonios que dan fe de la verdad, que es imposible negar la verdad. Es imposible negar a Jesús, es imposible negar al Señor.
Y yo voy a ir entrando luego de este breve testimonio de cosas que he ido viendo. Voy a ir entrando en la palabra. Voy a irme hasta, a ver, Romanos. No, voy a ir primero, Primera de Corintios. Voy a buscar la palabra en Primera de Corintios para ir entrando en dinámica con ustedes, ir acercándolos a donde quiero llevarlo hoy a través de la palabra de Jesús. Okay. Dice Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahí me voy a trasladar ahí a donde tú estás, hacia tu congregación, hacia tu templo. Y quizás tú miras, no lo sé, pero quizás tú miras y en tu congregación, en tu templo, no están los mejores doctores, no están los mejores ingenieros, no están, no sé, aquellos cuyo la sociedad reconoce como poderosos, reconoce exactamente como dice la palabra, ni muchos poderosos ni muchos nobles. No son, por decir, lo de un alto estatus en la sociedad. Pero dice la palabra, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Muchas veces esos nobles, esos poderosos, llegan a estos templos avergonzados por la palabra, avergonzados por aquel necio del mundo, aquel que no estudió nada, aquel que ni siquiera tiene un 12 grado, que le dio palabra, constriñó su corazón y llegó llorando a la iglesia, llegó buscando la verdad, llegó buscando ser libre. Porque de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Y qué es algo poderoso? Algo poderoso es algo fuerte, y algo débil es esa persona de la sociedad que a veces vive el día a día, a veces no tendrá ni qué comer, pero de ahí escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y me voy a detener acá. Por él, pero no te está hablando. Él es un él con minúscula. Es un él y te lo dice, mas por él estáis vosotros en él, en Cristo Jesús. Entonces, él es ese necio y ese débil del mundo por el cual tú llegaste a los caminos de verdad, a los caminos de vida y de vida eterna. Y la palabra lo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y este versículo te lo voy a leer también en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, para que lo mastiques un poquito más. Dios hizo que él, otra vez con minúscula, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Ese necio, ese débil que llegó a ti, que te desató palabra, que está encima de ti, que te predica, que te habla, ese al cual tú sin querer escuchar estás escuchando, ese
que en su vida anterior era todo lo contrario a lo que hoy es. Ese que está persistiendo a pesar de que lo señalan, ese que te está derramando espíritu de verdad sobre tu cuerpo, ese necio fue el que escogió Jesús para que tú no te desvíes del camino, para hacerte venir paso a paso a su presencia, porque Él va a hacer grandes obras a través del necio en tu vida. Él te va a traer a sus pies, a través de esa persona que te has negado muchas veces en escuchar, porque te es más fácil señalarlo que escucharlo, porque era un borracho antes, porque era un ebrio borracho, como lo dice la palabra, porque era un drogadicto, porque era un narcotraficante, porque era un gigoló, porque era lo que tú le quieras poner, pero no es lo que era, es lo que hoy es, y es lo que está emanando de su boca y de su corazón, que es palabra de vida. Palabra de vida para ti, para tu casa, para tu familia, palabra de bendición, porque yo creo en la redención y porque así lo dice la palabra, porque de Él, el cual nos ha sido hecho por Dios, Él ha sido hecho sabiduría, ha sido hecho justificación, ha sido hecho santificación y ha sido hecho redención. ¿Para qué? Para que estéis vosotros en Cristo Jesús. La palabra de Dios es exacta, es precisa, es maravillosa, es el camino, es la verdad y es la vida y la vida eterna. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cuán bonita es la palabra, cuán maravillosa y cuánta verdad trae. Voy a continuar. Me voy a ir ahora hasta Romanos 10. Vamos a buscar en la palabra Romanos 10. Dice la palabra, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin está claro acá? Si tú quieres que el mundo cambie un poco más, si tú quieres que ese que tiene una forma de ser empiece a andar en un camino diferente, ¿por qué no le predicas? ¿Por qué no le hablas? La palabra dice, ¿cómo predicará si no fuere enviado? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? En la Biblia, la palabra de Dios. Y te dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que ser la luz de este mundo. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que llevar las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú quieres que tu casa sea salva. Tú quieres que tu esposo modifique cosas en su vida. Tú quieres que tu esposa cambie cosas de su vida. Tú quieres que tu hijo, que tu hija, que tu padre empiece a vivir una vida diferente. Comienza por predicar la palabra de Dios. Comienza por llevar las buenas nuevas. Comienza por llevar la paz a esos lugares. Y no importa qué tipo de persona eras o qué tanto te estés señalando tú a tú mismo. Te digo, si te estás señalando tú, si te estás revisando tus errores, estás viendo tus errores, estás en el caminar, en el buen caminar. Ahora, lleva la palabra, sé valiente, porque sí,
te van a señalar. Pero sé valiente, porque también dice la palabra que para los valientes es el reino de los cielos. Sé valiente y comparte la palabra y verás la obra de Dios, porque esta no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto no miente. Y cada una de las cosas que acá dice se cumplen. Pero digo, no han oído, antes bien, pero toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Tus palabras nunca van a regresar vacías. Tus palabras van a ser escuchadas en toda la tierra, y hasta los fines de la tierra llegarán tus palabras, porque el evangelio nunca regresa vacío. Esa semilla nunca se queda en la tierra, esa semilla brota. También digo, no han conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celo con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resultamente fui hallado de los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo de hoy no es muy diferente al pueblo de Israel. El pueblo de hoy es un pueblo rebelde, es un pueblo contradictor, es un pueblo que quiere hacer justicia por su propia justicia. Es un pueblo que también quiere señalar a todo el caído. Es un pueblo bien rebelde. ¿Y por qué no? ¿Por qué no levantarse Moisés en estos tiempos? ¿Por qué no levantarse Isaías en estos tiempos? ¿Por qué no levantarse Pedros, Pablos? ¿Por qué no? ¿Porque tú no lo crees? No me importa que tú no lo creas. No me importa que no lo creas, porque yo sí lo creo. Y porque así como yo, hay muchos que lo creen. Y mientras nosotros creamos, habrá fe en el Hijo del Hombre cuando venga nuevamente Jesús a la tierra. Habrá fe, porque nosotros nos vamos a encargar de que su palabra permanezca, de que su palabra siga de generación en generación, porque estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, y te voy a decir lo que dice la palabra. En los últimos días, Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice que en estos días, que estamos en el tiempo de gracia, en los postreros días, se derramará el Espíritu de Dios sobre toda carne. Ese Espíritu, el Espíritu Santo, que el Consolador, que nos dejó Jesucristo, que los dejó a sus discípulos, que dejó en la tierra, será derramado sobre toda carne. El Evangelio, habrá muchos, como los está viendo, porque también dice la palabra que hará señales, pero esto es una señal. Farruko, Daddy Yankee, Tito Bambino, Almighty, son personas que están siendo tocadas por el Espíritu Santo. Son personas, y te estoy hablando de personas públicas. Hay miles que tú no ves. Hay miles asesinos que han matado, que han llevado el crimen organizado y han desatado olas de violencia, que hoy están siendo tocados por ese Espíritu de Dios que está siendo derramado sobre toda carne. Porque yo sí lo creo, porque yo sí creo la palabra. Y yo no necesito ver para creer. Yo lo sé, yo lo siento, porque yo creo lo que dice la palabra. Y la palabra dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y qué? ¿Lo vas a tildar de loco? ¿Lo vas a tildar de que está diciendo mentira? Claro, eso que está en tu cabeza son las manos del cochino diablo sucio mentiroso. Cristo lo reprenda. Y hoy desato, hoy quito sus manos de tu cabeza y hoy traigo a tus oídos palabra de Dios. Hoy quito las manos del enemigo de tu casa y traigo a tu casa la diestra de justicia del Señor. Porque ¿sabes qué? Tú y tu casa serán salvos. Y tus hijos, como dice la palabra, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios te habla de miles de formas, a través de sueños, a través de visiones, a través de su voz. Hoy tú no estás escuchando mi voz, quizás ni me conoces, no sabes quién soy, pero yo no te estoy hablando lo que a mí se me ocurre hablar. Yo te estoy predicando el evangelio. Estoy llevando las buenas nuevas a tu casa, a tu hogar. Eso es lo que estoy llevando a tu vida. Y estás escuchando la palabra de Dios, porque dice la Biblia aquí, dice Dios. No dice Raidel, no dice Juan, no dice Roberto, dice Dios. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Repite Dios. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Sí, habrán guerras, habrá derramamiento de sangre, el crimen organizado, la guerra, habrán bombas. Pero dentro de todo eso será derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Y a esto habla de señales que también están próximas. Próximas que tú las veas, porque muchos no son bienaventurados y necesitan ver para creer. Pero estás viendo lo que la Biblia narra. Estás viendo lo que se describe en Apocalipsis. Y te digo, tómate un tiempo. Comienza a leer Apocalipsis 9 en adelante. O si quieres, lee todo el libro de Apocalipsis para que veas las señales que le fueron reveladas al apóstol Juan, lo que se le dijo que escribiera y lo que se le permitió escribir. Y acá en Hechos te dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto es algo que, pueblo, está próximo a llegar, y que yo te digo hoy una vez más, que si no está Jesús en tu vida, que si no te has convertido, lee Apocalipsis 3:20. He aquí, el Señor está en la puerta una vez más, está tocando, porque Él no entra sin que tú se lo permitas, porque Él es un caballero. Si le dejares entrar, Él cenará contigo y tú con Él, es decir, que Él formará parte de ti y tú de Él. Y si tú formas parte de Él, formas parte del Padre, porque a través de Él son los caminos para llegar al Padre. Y repite la palabra aquí, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuevamente, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Describe la palabra antes de la venida de Jesús, que se le iba a reconocer como Señor y Salvador. Describe la palabra en Filipenses que el nombre de Jesús es nombre
sobre todo nombre, nombre sobre el cual se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nombre a través del cual son echados demonios. Nombre a través del cual ocurren milagros y sanidades. Porque en el nombre de Jesús, esta palabra es derramada sobre tu casa. En el nombre de Jesús, hoy tus rodillas se doblan y caen para reconocer al Padre. En el nombre de Jesús, hoy tú eres salvo. En el nombre de Jesús, un necio lleva palabra a tu casa y tú escuchas, porque no son palabras de él, sino de Dios, para que nadie se gloríe. En el nombre de Jesús, yo creo ese derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne. En el nombre de Jesús, yo creo que se levantan profetas. En el nombre de Jesús, yo creo que el Evangelio llega hacia todo rincón de la tierra. En el nombre de Jesús. Por un momento piensa en los perfiles, no solo de Pedro, como Lloyd, William en la dosis, sino de muchos de los discípulos del Señor. Y piensa, ¿por qué no? Hoy, esas personas que ves distintas, que ves desde arriba, ¿por qué no esa persona puede estar dando palabra de vida? Pedro era un pescador, así como dijo hoy William. Pedro quizás solía pescado, no tenía estudio, pero Pablo era un asesino de cristianos. Y por Pablo fueron escritas 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pablo llevó el Evangelio como pocos. Si hoy Pablo estuviese delante de ti, quizás lo tienes delante. Quizás es ese que trabajó con el crimen organizado, ese que desató olas de violencia, ese que mató incluso a cristianos. ¿Y sabes qué? Hoy te voy a dar una profecía. Aquí, en México, en Chiapas, hay una ola de violencia fuerte allá abajo. Y hay muchos del crimen organizado que están desalojando cristianos. Ahí no se puede prácticamente levantar palabra. No se puede hablar el evangelio como en otros estados o como en otros lugares. Porque el crimen organizado está fuerte contra la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, yo creo que de esos mismos del crimen organizado se va a levantar un evangelista y va a dar palabra de vida y vida eterna ahí en el estado de Chiapas. Va a empezar a liberar y a romper cadenas en el nombre de Jesús y va a llevar el evangelio hacia otros muchos del propio crimen organizado. Se va a levantar un Pablo de estos tiempos, ese, el cual va a ser señalado por pertenecer a esas filas. Ese se va a levantar y va a llevar el evangelio con todo furor, con todo valor, y en el nombre de Jesús va a restituir muchas cosas en ese estado. Va a deshacer de lo que es la violencia que hay, y va a traer lo que no es, que es la paz, y no la paz del mundo, sino la paz de Dios. En el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Padre. Gracias por levantarnos un día más a velar, a escudriñar tu palabra, a transfundirnos esa vida eterna, esa paz que solo tú das. Hoy te damos gracias y esperamos que hoy estemos reunidos todos en el nombre de Jesús en nuestras congregaciones, recibiendo el pan de vida eterna. Gracias, derrama tu espíritu, Padre. Derrama tu espíritu sobre toda carne. Derrama tu espíritu sobre ese que está ahí en su habitación y que dice: esta palabra es para mí.
que se está apuñalando el mismo y juzgando el mismo, levántalo, Padre, levántalo, levántalo, porque ese va a desatar palabras en tu nombre. Levántalo, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Bendecido domingo. Amén.